200 curiosidades de Django, porque... The D is silent. Al inicio, cuando King Schultz libera a su futuro compañero, uno de los esclavos le dice Blueberry. Esto es una referencia al cómic del mismo nombre, en el que el personaje principal, un blanco racista, se convierte en una persona que lucha contra todo tipo de discriminación tras ser salvado por un afroamericano. Durante el rodaje, Christoph Waltz se cayó de su caballo y se rompió la pelvis, por lo que el actor tuvo que filmar con ciertas condiciones durante un tiempo, que sí, este es el motivo por el que vemos a su personaje conducir un carro en lugar de montar a caballo en los primeros minutos de la película, lo que aparte llevó a reescribir ciertos diálogos, aunque por suerte pocos de ellos, y Jamie Foxx le regaló una silla de montar que contaba con un cinturón de seguridad. Hablando de Jamie de caballos, el intérprete del protagonista montó su propio caballo durante la filmación de Django. El actor prefirió trabajar con Cheetah, un caballo que le dieron de regalo de cumpleaños un tiempo antes de involucrarse con el proyecto y que terminó inmortalizado en la historia del cine. La razón detrás de los nombres de los compañeros del par protagonista, Fritz y Tony, se deben justamente a Tony y a Fritz, caballos utilizados en varias producciones audiovisuales y que estuvieron ligados sobre todo a las estrellas de western William S. Hart y Tom Mix. Bennett, Big Daddy o como le digan, está tan ciego por su supremacía blanca y por la bolsa que se pone, que incluso se compró un caballo albino tan solo por su estética, que no es ciego necesariamente, pero casi siempre el albinismo en un caballo afecta a la vista, así que es cuanto menos curioso que toda esta secuencia represente problemas de visión y que encima el caballo se encuentre en circunstancias similares. Mientras el grupo está cabalgando dramáticamente sobre la colina, si prestamos atención podemos ver el modo en el que uno de los enmascarados se cae de su caballo repentinamente. Todos estos encapuchados, por cierto, no son el Ku Klux Klan al igual que muchos creen. El clan no se fundó sino hasta 7 años después de los sucesos vistos en Django, aunque sí son una especie de predecesores del grupo conocidos como The Regulators según Tarantino. Cuando Schultz pone la dinamita dentro del diente que hay encima del carro, lo que está silbando es justamente la canción temática de Django. Y antes de todo el caos, vemos lo que ocurre con los hermanos Brittle. Mientras el protagonista se está enfrentando a dos de ellos, se puede escuchar una canción de la película Django de 1966, la cual obviamente sirvió de base para la obra de Tarantino. Brittle es un tipo de dulce o caramelo hecho de nueces y azúcar caramelizada. Una elección de apellido muy llamativa considerando a Candy, Candyland y a la antigua profesión de Schultz. Justamente, quien le pide al pistolero que deletree su nombre es interpretado por Franco Nero, nadie más que el mismísimo protagonista del largometraje Django de 1966. De ahí su respuesta ante la declaración de Django sobre que la D no se pronuncia. Aparte, la película protagonizada por Nero fue promovida con el eslogan "La D es silenciosa". El hecho de que su personaje tenga guantes blancos es considerado por muchos una referencia a su papel anterior, dado que su versión del pistolero se hiere las manos. Igualmente, no se puede tratar del mismo personaje, porque su historia tenía lugar en la década de 1870, mientras que la historia de King Schultz y compañía se desarrolla en 1858. Franco Nero casi termina en la piel de Calvin Candy, ya que el director lo quería interpretando al antagonista de la película en un principio, aunque finalmente se eligió a DiCaprio para que le diera vida. Nero también sugirió aparecer como un misterioso jinete que perseguiría a Django en visiones y que en un flashback final se revelaría como su padre, mas a Tarantino no lo convenció la idea y creo que él no hubiera sido el único inconforme. Volviendo para atrás, en cuanto a los hermanos Brittle, en el momento en el que Big John está a punto de azotar a una mujer por romper huevos, Django está detrás de ellos y en el reflejo del espejo se lo puede ver casi en su totalidad, a excepción de su cabeza y manos, elevando su imagen a una figura mítica, dado que en la tradición gótica no se podían ver los reflejos ni de los espectros ni de los fantasmas. El traje azul que tiene durante toda esta secuencia está basado en la pintura de Blue Boy, la cual inspiró a F.W. Murnau a hacer su película Emerald of Death. Y curiosamente, Murnau es conocido por haber creado la técnica cinematográfica Unchained, que comparte nombre con parte del título del largometraje de Tarantino. El director nació en Knoxville, Tennessee, y en todas sus obras tiene una referencia a la ciudad o a lugares aledaños. En esta ocasión, Django y King van a Gatlinburg en busca de los Brittle. Gatlinburg está a 30 minutos de la ciudad natal de Quentin.
el campo de algodón en el que Eris cae de su caballo tras ser disparado no está compuesto por plantas de algodón, sino que se trata de otras plantas con pelusa pegada, una gran técnica que pasó desapercibida. Y el verso bíblico que Big John está diciendo antes de que Django haga lo suyo es una versión del Génesis 9.2 que dice lo que están viendo en pantalla y que se refiere a Dios poniendo a todas las bestias de la tierra en la mano del hombre. John lo está citando porque en los tiempos de esclavitud los negros eran considerados bestias. Al llegar a Daughtry, Texas, tenemos un cameo de Amber Tamblyn, quien está mirando a Django y a Jules desde una ventana, y por acá un cameo de su padre, Russ Tamblyn. Este último está acreditado como Son of a Gunfighter, y en 1965 el actor protagonizó una película con el mismo nombre. Sin dudas, un gran guiño por parte de los responsables. El lugar al que entra el par protagonista se llama Minnesota Clay Saloon, y justamente Clay, Minnesota es una película de 1964 dirigida por Sergio Corbucci, el mismo director de la primera Django. Antes de ser arrestado por haber matado al sheriff, Jules saca una orden de arresto y se da una pequeña pero entretenida discusión entre el alemán y el comisario. Más tarde, el personaje habla sobre los Tres Mosqueteros, obra que cuenta con una discusión similar a la de Jules y el comisario, aunque protagonizada por D'Artagnan y el cardenal Richelieu. Y para coronar este entramado de conexiones, Christoph Waltz interpretó a dicho cardenal en la película de los Tres Mosqueteros de 2011. Y el alguacil, que en inglés es Marshall, se llama Gil Tatum. Justamente, Marshall, Gil y Tatum son tres ciudades de Texas. Antes de pasar a Stephen, Candy y la parte más memorable de la película, muchos me podrán llamar Capitán Obvio, pero muchos otros no se habrán percatado. Y es que James Remar no solo da vida al matón Butch, sino que interpreta a Ace Speck. Algo muy curioso es que su primer personaje es asesinado por Jules y este último es asesinado por el otro personaje de Remar. Un detallazo es que en el final Jules le diga Mr. Candy en lugar de Monsieur a Calvin, dado que es una clara muestra de su desprecio y una falta de respeto. La secuencia del título inicial con los esclavos caminando a través del terreno rocoso se desarrolla en la misma locación que se usó en The Tall Tea. Y el nombre de la obra se debe, obviamente, a Django de 1966 y aparte a Hercules Unchained. Aprovechando que lo menciono, Jules dice que quiere renombrar a Joe Esquimal como Black Hércules. Este fue un apodo de Ken Norton, el actor y boxeador que protagonizó Mandingo en 1975. En cuanto a Candy, la primera vez que lo vemos es sentado en un sofá de espaldas a la cámara mientras saca humo como una chimenea, lo que es un guiño a una de las primeras tomas de la película Les Samurai, una de las favoritas de Quentin Tarantino. Según este último, Candy se está pudriendo desde el interior debido a su naturaleza malvada. Además, Calvin está comiendo dulces todo el tiempo, empeorando la calidad de sus dientes. Uno de sus luchadores se llama Sansón, el mismo nombre que el personaje bíblico al que Dios le da superfuerza. El personaje explica que a través del estudio de la frenología puede encontrar los 3 agujeros en el cráneo de Ben ligados a la sumisión. Dicha frenología resultó ser una pseudociencia que planteaba que las distintas capacidades y rasgos de uno se podían discernir a través del estudio de las características físicas de un cráneo humano, que de más está decir que se demostró que carecía de sentido alguno. Además, todo este discurso de Calvin tiene lugar en 1858. Sin embargo, la pseudociencia ya había sido refutada en la década de 1840, así que no es un error, sino que es un pequeño detalle que remarca aún más la ignorancia de Candy. Ah, y el supuesto cráneo de Ben no podría ser de Ben porque, según entendidos, el cráneo que se utiliza en la escena es de mujer. Seguro muchos lo saben, pero no puedo dejar el dato afuera, y es que tras toda esta secuencia, el momento en el que Calvin rompe un vaso de vidrio provocando que su mano sangre, no fue parte del guión, sino que fue un pequeño accidente en el que Leonardo DiCaprio realmente se cortó la mano, aunque siguió con la escena logrando excelentes resultados. A Tarantino le gustó cómo quedó la toma, así que la dejó en el corte final y se agregaron pequeños detalles como la venda posteriormente y la escena en la que le pasa la sangre por la cara a Brumilda, que obviamente en esta instancia ya se estaba usando sangre falsa. Al parecer, el tipo tenía mucho dinero, hasta para traer cosas del futuro, porque está bebiendo un Pearl Diver polinesio, una variación del Pearl Diver's Punch, que se sirvió por primera vez en la década de 1930. La muerte de Calvin capturada a través de un clavel blanco en su ropa se basa en el spaghetti western del 68 Il Mercenario, donde se representa la muerte de un personaje de la misma manera. Aparte, la música que se reproduce durante dicha escena en la película italiana fue utilizada por Quentin Tarantino en Kill Bill 2. Algo curioso con respecto a Calvin Candy y King Jules
es que este último al parecer era un buen tipo que en la mayoría de circunstancias actuaba con buenas intenciones. Un personaje que prácticamente no hacía nada malo, que sí, tampoco era un santo, vivía de matar, pero se entiende. Sin embargo, su orgullo y obsesión con el control es lo que lo lleva a su muerte, a diferencia de Calvin Candie, quien por lo que pudimos ver no era muy bien intencionado ni muy buena persona, no obstante a pesar de su maldad y todo, se está manejando con todas las de la ley. Además, termina muriendo buscando un buen acto entre muchísimas comillas. Un gran contraste digno de una gran película. Encima, es irónico que Schultz, un dentista no practicante, sea quien termine con la vida de un hombre con los dientes en un estado tan deplorable como los tenía Calvin, que para rematar la ironía, era Calvin Candie de Candyland. Curiosamente, este momento es el primero en toda la película en la que un personaje viola la ley de 1858, pero la ley al fin y al cabo, porque los métodos de Schultz eran dudosos y en muchas ocasiones los personajes se aprovechan de un modo violento de ciertas cosas, aunque hey, nunca ilegalidades. Lo que sí, Candie violó la ley en menor medida justo antes de morir, al amenazar la vida de Brumilda, a quien se le acababa de otorgar la libertad. El tiroteo entre Django y los hombres de Candie tras su muerte no estaba en el guión originalmente, ya que en un principio él y Brumilda aparecerían capturados inmediatamente tras la muerte del alemán. Cuando Stephen le está describiendo a Django lo que le ocurriría, termina su monólogo diciendo "y esta será tu historia", una línea que ya había usado anteriormente Tarantino debido a que se dice lo mismo en Kill Bill 2. Aprovechando que lo menciono, en Kill Bill 2 hay una tumba con el nombre Paula Schultz, que si bien no se sabe mucho acerca de la conexión, se cree que fue la mujer del Dr. King Schultz, antes de que el alemán se fuera del país para dedicar su tiempo a hacer cazarrecompensas. Otras teorías sugieren que podría ser hija del doctor o incluso su hermana. Pese a que Tarantino no confirmó nada, son muchos los fanáticos que comparten el pensamiento. Tras regresar del funeral de Calvin, todos se encuentran a Django con un traje burdeos, el cual es el mismo que llevaba Monsieur Candie en su primera aparición. Al dispararle a Laura, esta sale volando incoherentemente teniendo en cuenta el ángulo del que Django dispara. Igualmente, esto podría ser un guiño a muchos spaghetti western en donde las mujeres no se mostraban muriendo en pantalla. Y a Stephen le deja bien clarito a Calvin que quiere que quemen la cama, la sábana y todo lo demás después de que sus invitados se vayan. Curiosamente, su deseo se termina cumpliendo. Algo que llama la atención es que Samuel L. Jackson había dado vida a Mace Windu en Star Wars, y el personaje asesina a un cazarrecompensa llamado Django, sin D, y años más tarde trabajó en la película de Tarantino en la que su personaje fue asesinado por el cazarrecompensas de nombre homófono. Originalmente, el guión retrata a Stephen como un personaje mucho más severo en general. Por ejemplo, en la escena en la que Django se encuentra capturado, Stephen iba a torturarlo quemándole los pezones. No obstante, finalmente se cambió a lo que vimos. Otros cambios se dieron en las escenas de la pelea de mandingos o la de los perros y D'Artagnan, las cuales eran más largas y explícitas. Sin embargo, Tarantino sintió que iba a traumatizar a la audiencia, así que prefirió recortarlas. El famoso Jonah Hill, a quien podemos ver brevemente en esta película, en un principio iba a interpretar a un personaje llamado Scotty Harmony, el cual sería un hijo de compradores de esclavos que buscaban a Brumilda para convertirse en la concubina del personaje de Hill, aunque directamente toda esta subtrama se eliminó y se cambió por el cameo del actor. Por otra parte, según el crítico Alex Ross, el equipo que forman Django y Schultz no es tan incoherente como puede parecer, porque hay registros de que en la década de 1840 muchos revolucionarios y progresistas de Alemania abandonaron su hogar con fines de emigrar hacia los Estados Unidos, donde se involucraron bastante en el movimiento anti-esclavitud. Con respecto a la palabra con N, esta película tiene el récord para la mayoría de usos de dicha palabra en una película, la cual se dice 116 veces. Un datazo súper interesante es que en total hay unas 69 muertes en todo el largometraje, y mientras que King Schultz mató aproximadamente a unas 23 personas, Django mata a unas 38. Curiosamente, el que se podría considerar el villano principal, Calvin Candie, no mata a nadie, aunque sí que es responsable de 2 muertes. Siguiendo con números, los $12.000 que pagó Schultz por Brumilda en 2025 equivaldrían a unos $467.000, lo que nos da un panorama más amplio de todo lo visto, y los $200 que se ofrecían como recompensa por Willard Peck para 2025 equivaldrían a casi $8.000. Sin dudas, la profesión de Schultz me la pensaría. Con respecto a Billy Crash, este tiene el nombre que tiene como homenaje a Billy Crash Craddock, un cantante de country y rockabilly.
Algo muy curioso con respecto a su muerte es que fue presagiada, por así decir, minutos atrás, porque Django, practicando tiro, le dispara la entrepierna del muñeco de nieve, experiencia que más tarde le sirve a la hora de terminar con Billy. Que por cierto, esta es una de las marcas registradas de Tarantino, porque en casi todas sus películas, alguien es disparado en los genitales. Muchos se preguntan por qué es que Billy gritó "Di Django" en esta situación, teniendo en cuenta que el pistolero no le contó a nadie más que su nombre se escribía con una D al principio, al menos no en pantalla. Esto se explica en la película porque cuando lo capturaron y lo colgaron, Billy le dijo que encontró sus alforjas y libros, así que seguramente leyó el nombre del cautivo en algún lugar. En un principio, el personaje iba a ser mucho más sádico, existiendo incluso una escena de él violando y atormentando a Brumilda que terminó siendo eliminada del corte final. Y su muerte tampoco era la misma, porque originalmente Django le arrojaría un gran cuchillo al pecho tras salir de la cabaña. Hablando de Roma, en la mitología alemana sí que existe Brunhilde, además que se usa como nombre femenino, pero Brunhilda solo se conoce por la tira cómica del mismo nombre, que es una especie de parodia a la figura mitológica. Kerry Washington, la actriz que la interpreta, pidió que la azoten realmente a pesar de ser un látigo falso con el objetivo de lograr autenticidad en sus escenas. Aparte, realmente pasó un tiempo en la caja caliente antes de comenzar a filmar para que la sensación de confinamiento transmita más realismo. Sin dudas, la actriz se comprometió al 100% con su papel. En la escena final, el vestido que esta lleva es parecido al que usa el personaje de Ida Galli en Sangre por $1 de plata. Candy, en cambio, basa su vestimenta en Red Butler, el icónico personaje de Lo que el viento se llevó, mientras que Don Johnson, el actor de Big Daddy, dijo que la ropa que usa Bennett es parecida a la que usaba en Miami Vice, posiblemente su trabajo más importante. A lo largo del film, mucho se habla de un hombre negro montando a caballo y lo raro que era en aquel entonces, aunque tanto Django como Brumilda son jinetes casi expertos al montar en la secuencia final. Y para terminar con ella, la colcha que está en la cama sobre la que se lanza es del ferrocarril subterráneo, que no era un ferrocarril real, sino una red secreta de rutas y refugios que ayudaba a los esclavos afroamericanos a escapar del sur de Estados Unidos hacia la libertad en el norte. Dentro de esta red hay un mito muy conocido que dice que las personas abolicionistas usaban colchas colgadas en sus casas como una forma secreta de comunicación. Así que cuando Brumilda es arrojada sobre una colcha que tiene ese estilo, la película podría estar haciendo una referencia simbólica acerca de que ella está cerca de la libertad. Jules menciona que Alexandre Dumas era negro, que tiene razón, aunque en parte, porque Dumas tenía ascendencia mixta, habiendo tenido una abuela esclava africana en lo que hoy es Haití. El sombrero del dentista fue elaborado especialmente para la película, naciendo de una combinación de un derby y de un sombrero vaquero clásico, y es el recuerdo que se llevó Christoph Waltz de su paso por el largometraje. Mientras habla con Brumilda en la habitación privada, le dice Fräulein que es un equivalente a señorita en alemán. En realidad, con una mujer casada se usa Frau, pero como hubiese sido raro para Brumilda hablar con alguien que sabía de su matrimonio, Jules prefiere llamarla de otro modo con el objetivo de no alarmarla ni arruinarle la sorpresa. El rifle que utiliza Jules es un Sharps Buffalo de 1874, algo imposible teniendo en cuenta que Django se desarrolla en 1858. En la secuencia de montaje en la que el par comienza a trabajar juntos como cazarrecompensas, fue Quentin Tarantino quien tocó la música de fondo en vivo mientras filmaban en el set. En entrevistas se confirmó que el dentista era un veterano de la Revolución Alemana de 1848, habiendo intentado sin éxito derrocar a la corrupta aristocracia, lo que no solo explicaría la manera de ser del personaje con los negros, sino que también explicaría su odio por Calvin, ya que se suponía que Estados Unidos era un refugio de libertad, y el Monsieur Candy era la perversión viviente de estos ideales. El Dr. Jules no prueba el postre evidentemente por su antigua profesión. Además, en la película, por los Brittle, Candyland y demás, pareciera que los dulces están muy ligados a la esclavitud, y más allá del film, el azúcar también era un cultivo comercial en el viejo sur. Para quienes no estén muy informados, Mississippi, donde transcurre gran parte de la película, es uno de los estados con mayor historia de esclavitud. La arpista en Candyland está interpretando para Elisa, una pieza escrita por alguien que abogaba por la libertad nacional y personal, algo irónico considerando que se está tocando en una casa repleta de esclavos. Aparte, irrita a Jules porque es una provocación por parte de Calvin, considerando que tanto el dentista como Beethoven, el compositor de la pieza, son alemanes. La arpista Ashley Thoman
no sabía lo que iba a hacer hasta que llegó al set el día de rodaje, y al parecer Quentin quería que el instrumento se rompa encima suyo durante todo el caos, y hasta se llegó a hacer una réplica del arpa destinada a la escena, aunque finalmente se descartó. Pese a que hubo varios que pensaron que Calvin era un poco rarito con su hermana, en realidad es una tradición entre los franceses saludarse del modo en el que vimos, y considerando lo francófilo que es Calvin, es entendible. Así que tranquilos, al parecer era muchas cosas, pero no un incestuoso. Con respecto a los nombres, Leonid Mogai se llama de la manera en la que se llama, justamente por el director francés con el mismo nombre. Calvin Candy, por otra parte, es una referencia a Giorgio Ferroni, director que en algunas películas fue acreditado como Calvin J. Patchett. Quentin utilizó una canción de una película de Giorgio para Bastardos sin Gloria. Dicha película cuenta con Aldo el Apache, un personaje con un cuchillo muy parecido al que tiene este tipo, y Django es un nombre romaní que significa me despierto, el cual fue muy conocido entre fanáticos y músicos de jazz después de que Jean-Baptiste Reinhardt lo adoptó. Cambiando de tema, el enfrentamiento final entre Django y los tiradores iba a ser diferente, porque Stone Cypher sería más poderoso y amenazante, habiendo una escena eliminada en la que se enfrentaría a Django en un combate cuerpo a cuerpo y casi llegando a derrotarlo hasta que este último lo mataría, aunque nuevamente este fue otro de los recortes por temas de tiempo. Esta extraña máscara que tiene el protagonista en el flashback es una máscara de tierra que utilizaban los dueños de los esclavos para evitar que estos consuman tierra o arcilla deliberadamente. Samuel Jackson dijo que quería convertir a su personaje literalmente en el afroamericano más odioso de la historia del cine, que la verdad no se le puede reprochar su trabajo en este proyecto, porque sinceramente es un personaje para recordar. Según Jackson, el juez Thomas Clarence fue una de las grandes influencias a la hora de construir al esclavo de Candy, realmente una gran actuación digna de un gran actor. Ya que lo menciono, Stephen estaba actuando los supuestos problemas que le suponía su edad, porque a pesar de ya ser un anciano, después de que todos sus compañeros blancos mueren, deja el bastón y muestra un caminar mejor del que demostraba anteriormente, dejándonos ver que fue falso hasta en eso. La primera vez que lo vemos es firmando un cheque en nombre de Calvin, sirviendo como pequeño presagio de que era él quien pensaba en realidad y por así decir quien tomaba las decisiones en Candyland. Y algo que termina de dejarnos en claro cómo es el personaje es que al reunirse en la biblioteca, Stephen ya tiene servido un vaso de bebida, demostrando que está más cerca de ser un igual a Candy que su subordinado. Aparte, es un gran contraste con Jules y Django, porque este último prueba una cerveza por primera vez tras ser invitado por su nuevo amigo. Antes de morir, el personaje de Jackson está a punto de decirle a Django el icónico son of a bitch que suele decir en muchas películas el actor, aunque la última palabra se corta por la explosión, lo que muchos consideran un guiño al bueno, el feo y el malo, donde la última palabra, que es la misma, se corta por el título, mientras que la línea de estoy contando 6 tiros es una referencia a Dirty Harry de 1971. El artilugio que utiliza Jules cerca del final para terminar con Candy está inspirado en el dispositivo que usa Travis Bickle en Taxi Driver. Curiosamente, los dos personajes usan sus respectivas armas con fines similares. Y no viene al caso, pero el famoso grito de Wilhelm, oído en infinidad de producciones audiovisuales, sobre todo estadounidenses, no se quedó afuera en esta ocasión, porque se puede escuchar cuando los jinetes huyen tras la explosión del carro. Uno de los miembros de la banda de Smith y Bacall era Gerald Nash, nombre que ya se había usado en Asesinos Natos, película escrita por Tarantino. Esto de repetir nombres también es costumbre en obras en las que Quentin se involucró. Es más, se insinuó que el personaje de Michael Parks en Django sería un antepasado de Earl McGraw, un personaje interpretado por Parks que aparece en varias películas de Tarantino y de Robert Rodríguez. No obstante, nadie lo confirmó. Algo muy loco es que el primer póster del largometraje nació gracias a un fan art del italiano Federico Mancosu. Este publicó su obra en mayo de 2011 y en agosto de ese mismo año las compañías productoras le compraron el concept art para usarlo con fines promocionales. Si bien uno puede pensar que Jules es el único blanco con buen corazón en toda la película, en realidad, el tipo que los deja pasar a él y a Django el invierno en su hogar también demostró bondad a pesar de su poca relevancia en el film. Según Tarantino, el carácter y la actitud pacifista de King Jules se basa en gran parte en los personajes del alemán Karl May, escritor muy famoso del género western, sobre todo en El viejo Shatterhand. Una de las razones por la cual la película y los personajes funcionan tan bien es que muchos de estos últimos fueron escritos con sus respectivos actores en mente, es decir,
Tarantino ideó a Schultz pensando en Waltz y a Candy pensando en DiCaprio. El primero mencionado rechazó el rol en un inicio debido a que él consideró que Quentin lo había adaptado demasiado a la verdadera personalidad del actor, así que era como interpretarse a sí mismo. No obstante, el director no aceptaría un no como respuesta y tras su insistencia, Christoph Waltz accedió con la condición de que el personaje tendría que ser puro y nunca actuar de manera negativa o con malas intenciones. El resto es historia. En cuanto a DiCaprio, este mencionó que los personajes de Drex Spivey en True Romance y Doc Holliday de Tombstone fueron las principales influencias para interpretar a Calvin. Curiosamente, Doc Holliday, no el de Tombstone, sino el verdadero dentista que se convirtió en pistolero, fue otra de las grandes bases al momento de escribir al personaje de King Schultz. Django Unchained es la primera vez en la que Leo le da vida a un villano desde El Hombre de la Máscara de Hierro, en donde no se sintió muy cómodo por lo horrible que era su personaje, así que Tarantino lo tuvo que convencer. Justamente, un problema durante el rodaje fue lo mucho que le costaba al actor decir la palabra con N de una manera tan despectiva hacia sus compañeros, sin importar si se trataba de actuación, hasta que Samuel Jackson lo agarró aparte y le dijo que no se preocupe y que es solo otro martes de trabajo para ellos. Obviamente, no sin su icónico Con respecto a lo que pudo ser y no fue, Kevin Costner rechazó el papel de Ace Woody, un personaje que se ideó pero que no apareció, y no es la primera vez que rechaza un rol de Tarantino, porque el director había escrito a Bill de Kill Bill con Costner en mente. Django iba a dividirse en dos tal cual la película protagonizada por Uma Thurman. De todos modos, la idea se descartó y se terminó cortando gran parte del largometraje. Una de las ideas descartadas era una pequeña historia de fondo del personaje de Zoe Bell, en la que se revelaba que el pañuelo que usaba en la cara era buscando ocultar una gran herida, que más tarde se dijo que era una mandíbula ausente. Por si no conocen a la actriz, curiosamente esta es el doble de riesgos de Uma Thurman en Kill Bill, aunque además trabajó como actriz regular en muchas producciones. Antes de Jamie Foxx, hubo muchos que pudieron haberse puesto en los zapatos de Django, porque tanto Will Smith como Elba Idris, Chris Tucker, Howard Tyrrell, Tyrese Gibson y Michael K. Williams fueron considerados. Es más, el autor de la obra escribió a Django pensando en Will Smith. No obstante, por varios motivos el actor dejó a un lado la propuesta y Jamie llegó a salvar el día. Denzel Washington fue otro actor que se tuvo en mente a la hora de seleccionar al intérprete de Django. De todas maneras, descartaron su participación rápidamente porque ya era muy viejo para dar vida al personaje. Y si bien no se confirmó nunca, por la edad de Brumilda y por lo poco que sabemos de él, se estima que Django tiene entre 25 y 30 años, sorprendiendo a muchos que creían que era mayor. El actor lo interpretó con unos 44 años. Joseph Gordon-Levitt fue otro elegido en un papel que terminó sin hacer presencia en la película. Supuestamente interpretaría un personaje llamado Llano, más al estar involucrado en otro proyecto tuvo que desligarse de la obra de Tarantino. Zoe Bell fue considerada para el rol de Lara Lee Candy Fitzwilly, sin embargo ya vimos que terminó en la piel de otro personaje. Lady Gaga fue otra considerada para ser la hermana de Calvin. Sid Haig era un gran contendiente a quedarse con el papel de Stone Cypher. Ya estaba prácticamente contratado pero se canceló a último minuto, al parecer porque a Tarantino no lo convenció, y finalmente el rol terminó en manos de David Steen. El actor interpretó a un policía que manipulaba perros en Reservoir Dogs en 1992, algo curioso viendo el rol que desempeña en esta ocasión. En el primer borrador, King Schultz era mucho más vulgar de lo que terminó siendo el personaje, así que quizás esto haya sido otro de los cambios solicitados por su actor responsable. Igualmente, al menos en mi opinión, me parece un personajazo, quizás el mejor de la película. ¿Ustedes cuál creen que lo es? Christoph Waltz, como siempre, se comprometió al máximo con su personaje, dejando crecer su cabello y barba durante unos 3 meses para lograr los resultados que el equipo buscaba. Walton Goggins fue otro muy comprometido con su trabajo, aunque no solo con Billy Crash, sino que en los descansos en el set, el actor paseaba con tacos puestos porque al poco tiempo de terminar su trabajo en Django tenía que comenzar a rodar en Sons of Anarchy dando vida a un personaje transgénero, y Goggins llegó a la conclusión de que si podía caminar con tacones altos por adoquines y zonas rocosas, entonces podría hacerlo en cualquier lugar. La verdad, no se equivocó. La escena en la que el par protagonista sale del granero recuerda la marca registrada de John Ford al enmarcar la toma dentro de una puerta. Ford era conocido por sus westerns y su influencia se puede ver en varios trabajos de Tarantino. Algo que difiere con la realidad es que si bien los delincuentes eran buscados con carteles de Wanted, Dead or Alive, esto no significaba que uno tenía permiso de matar a dicho delincuente porque sí, sino que el cazarrecompensas tenía que llegar a cierto extremo para eso, y casi siempre salía perdiendo de todos modos por las consecuencias legales que conllevaba.
así que el modo de manejarse de Django y Schultz los habría llevado frente a un juez por cargos de asesinato. Y pese a que Tarantino dijo que siempre fue muy consciente de que la lucha de mandingos existía, no hay evidencia histórica definitiva sobre dueños de esclavos organizando peleas a muerte al estilo de gladiadores. Igualmente, todo se entiende con el poder de la ficción. Volviendo a Leo, él había sido la primera opción para interpretar a Hans Landa en Bastardos sin Gloria, aunque como Quentin quería a alguien que realmente hablara alemán, terminó eligiendo a Christoph Waltz, algo muy curioso viendo la animosidad de sus personajes en este film. Dejando a un lado las películas en las que el elenco se presenta alfabéticamente, esta es la primera vez en todos sus años de carrera en la que Leonardo DiCaprio no fue el primero en presentarse. Entendible con la de nombres que hay en la película. Jamie Foxx prácticamente revivió su carrera gracias a su paso por Django, porque tras su victoria en los Oscars de 2004, la mayoría de los proyectos en los que se involucraba terminaban teniendo malos resultados, hasta que la película de Quentin salió y ya sabemos lo que pasó. La relación entre Django y Brumilda dio frutos, porque Tarantino reveló en una Comic Con que son los tatarabuelos de John Shaft, interpretado por Richard Roundtree. Y esta no es la primera vez en la que Jamie Foxx y Kerry Washington dan vida a un matrimonio, porque ambos habían hecho lo mencionado en la película Ray de 2004. Antes de que me olvide, alguien que no fue considerado pero que hizo todo lo posible para conseguir el papel es Cuba Gooding Jr., quien declaró que la desconsideración de Quentin sobre su participación es una de sus mayores decepciones. En cuanto al director, este declaró que Calvin Candy es el único personaje que creó a quien verdaderamente desprecia, lo que nos deja ver su gran nivel de escritura y el gran nivel de interpretación de DiCaprio, porque si de crear personajes odiosos se trata, Tarantino se merece una mención especial. Django es incluso a día de hoy la película más cara de Quentin, alcanzando un presupuesto de $100 millones. Aparte de ostentar el récord del precio más elevado, también lo tiene en tiempo de rodaje, porque la película se filmó en 130 días, el mayor tiempo tratándose de un film de este autor. Al conocer por primera vez a Franco Nero en Roma, le comentó que lo vio por primera vez en la película de 1966 y comenzó a recitar líneas y hasta canciones que el actor había mencionado y cantado en varias películas, asombrando a Nero y dándonos un panorama de lo mucho que lo marcó el western al director. Que es un tipo particular no es sorpresa para nadie, aunque mientras filmaba en Wyoming, Tarantino alquiló un cine local solo con intenciones de proyectar películas western y sobre samuráis de su propia colección. Tras finalizar su paso por Django, el icónico compositor Ennio Morricone declaró que nunca más trabajaría con Quentin porque no le gustaba el modo en el que colocaba la música sin coherencia alguna en sus largometrajes. No obstante, el par volvió a colaborar en Los 8 más odiados, lo que fue positivo ya que Morricone ganó su primer premio de la Academia por su trabajo en el film. Tal cual comenté, esta es la película más costosa del director, pero también la más taquillera, superando a Bastardos sin Gloria y Había una vez en Hollywood al recaudar $426 millones. El género es western, aunque teniendo en cuenta que se desarrolla mayormente en el sur de Estados Unidos, Quentin considera que el género debería de ser un southern. Esto debido a que west es oeste y south es sur. Como una muestra de agradecimiento por haberlo elegido para su película, James Remar le regaló a Tarantino una impresión Technicolor de 35 milímetros de Mandingo, la cual fue muy bien recibida porque el director suele proyectarla en su cine en Los Ángeles. Esta es nada más y nada menos que la quinta colaboración entre el tiparraco y Samuel L. Jackson, uno de los nombres más ligados al de Quentin, y lamentablemente es la primera de sus películas que no fue editada por Sally Menke, quien murió en 2010. Anteriormente, Sally se había encargado de todos y de cada uno de los largometrajes de su amigo. A partir de Django, Fred Raskin, quien ayudó a Sally en las dos películas de Kill Bill, comenzó a editar los films del director. Este último dijo que las escenas en la nieve fueron un homenaje a El Gran Silencio, otro clásico del género estrenado en 1968. Supuestamente hay como 90 minutos de material que no se utilizó, por lo que se llevó a considerar volver a editar la película, aunque reversionada en una miniserie de unos 4 episodios, que si bien fue algo que quedó en la nada, nunca hay que descartarlo. Tarantino también llegó a pensar en una secuela en formato de novela titulada Django in Whitehall, sin embargo más tarde consideró volverlo a película y el guión que comenzó a escribir se terminó transformando en lo que más tarde fue el guión de la película Los 8 más odiados, que no
no es una secuela de Django. Lo que sí, ambas películas se desarrollan en el mismo universo, y a pesar de que tanto Samuel Jackson como Walton Goggins tienen papeles en las dos, los personajes no tienen parentesco entre sí. Puede resultar raro, pero al fin y al cabo en la mismísima Django, James Remar da vida a dos personajes diferentes. DC Comics publicó una adaptación de 7 números que pueden encontrar en internet, y Quentin también quiso hacer una adaptación cinematográfica con Jamie Foxx y Antonio Banderas de un crossover entre Django y el Zorro, que sí, tienen su crossover en el papel. No obstante, de momento no llegó a la pantalla, aunque tanto Banderas como Fox expresaron interés en reinterpretar sus icónicos papeles. Hablando de crossovers, Jamie Foxx apareció interpretando a Django en el final de la película de 2014 A Million Ways to Die in the West, y en 2012, el rapero RZA, quien suele colaborar con Tarantino, comentó su intención de cruzar la obra de Quentin con la película El hombre con los puños de hierro, ya que RZA aparecería en Django dando vida a una versión más joven de su personaje en el otro film. Sin embargo, por problemas de programación, el rapero tuvo que dejar a un lado el cameo. La canción italiana que suena antes de que Django y Brumilda se reúnan se traduce de la manera en la que están viendo en pantalla, como podrán ver, muy acorde a la escena. La canción de apertura, como no podía ser de otra manera, es la misma que se reproduce durante los créditos iniciales de la película Django de 1966, mientras que la canción que se escucha tras la explosión en la plantación Candyland es Trinity Titoli de la película Lo llamaban Trinidad, protagonizada por Terence Hill. En una de las escenas del comienzo, Tarantino reutilizó una parte del tema principal de la película Dos mulas para la hermana Sara, la cual también fue escrita por Ennio Morricone. Y Frank Ocean escribió una canción para la banda sonora que terminó siendo rechazada por Tarantino, quien alegó que Ocean escribió una fantástica balada, pero que simplemente no había escena en la que encaje bien. Por si la quieren escuchar, Frank la publicó más tarde bajo el título Wiseman. Algunos datos que me quedaron sueltos es que Tom Savini, un actor y experto en maquillaje muy reconocido en la industria, hace un cameo en la película. Es el que está con el abrigo de piel en esta escena. El mismísimo Tarantino también tiene su cameo interpretando uno de los empleados de LeQuint con un particular y divertido acento australiano. Aparte, era uno de los encapuchados en la escena del carro. Como no podía faltar tratándose de una de sus películas, tenemos los clásicos pies desnudos de varios esclavos. Las conversaciones banales e inesperadas en medio de una escena de acción o tensión también tiene presencia en Django, y es cuando se están quejando de las bolsas mientras se preparan para la redada. Y estos cigarrillos de la ficticia marca Red Apple que aparecen en varias de sus obras se pueden ver en la pelea de mandingos cuando Django abre una bolsa de tabaco con una manzana roja. Jules les da a elegir a los esclavos levantando 2 dedos de manera particular. Esta es la forma alemana de contar con los dedos, y es un pequeño guiño a Bastardos sin Gloria, que si no recuerdan cuál era la escena pueden refrescar la memoria con 200 curiosidades. Shiva era parte de la subtrama del personaje de Jonah Hill, en donde Calvin literalmente la apostaría en un juego de póker contra Scotty, que es lo que causaría que este último apostase a Brumilda. La escena en la que esta última es azotada se supone que se filmó en una plantación en la que verdaderos esclavos fueron azotados. Tarantino confirmó esto en una entrevista y declaró que sintieron sus espíritus durante el proceso de rodaje. Obviamente habrá sido una manera de decir, pero es cuanto menos curioso. En el guión, Candy sirve a sus invitados pastel de ruibarbo en lugar de pastel blanco que terminó sirviendo. Súper interesante, lo sé. La fuente que se utiliza en los créditos de apertura es exactamente la misma que se utilizó en los créditos originales de Django en 1966. Y el logotipo de Columbia no es el que se usa actualmente, sino el que había en las películas que se lanzaron entre 1968 y 1976. Un pequeño toque retro para adecuarse más a este largometraje. La escena con los traficantes de esclavos australianos no era tan diferente, pero tampoco era igual a lo que vimos, porque en lugar de 2 australianos y el Billy, había 3 australianos y los personajes tenían mucho más diálogo. Lo único que realmente se filmó en Luisiana fue la plantación Evergreen. No obstante, casi toda la película se rodó en California, y las montañas invernales están cerca de Wyoming. Aunque uno podría pensar que lo peor es morir, en realidad el castigo de Stephen es lo que más haría sufrir a Django, siendo como es él y viendo lo mucho que luchó por lo que quiso, perder su identidad y su libertad sería algo definitivamente peor que la muerte. Y un gran detalle es que haga una mueca con su caballo en el final, un gran homenaje a su gran compañero, que cada vez que presentaba a Fritz veíamos cómo relinchaba y saludaba. Don Johnson, tal cual comenté, protagonizó la serie de Miami Vice.
y curiosamente Jamie Foxx, protagonizó la película. Django casi que le cambió la carrera a Don, quien después de acostumbrarnos con infinidad de roles dramáticos comenzó a dedicarse a papeles cómicos desde su paso por Django. En Kill Bill 2, Bill habla sobre lo doloroso que es un disparo en la rótula, que llamativamente es lo mismo que dice el señor White en Reservoir Dogs, y pese a que no lo vimos nunca en estas dos películas de Tarantino, finalmente Django le dispara a Stephen en las rodillas, como si las dos producciones anteriores de Quentin hubieran presagiado este momento. El que sí es un buen foreshadowing es King Schultz diciendo que no tenía intenciones de morir en Chickasaw, Mississippi, que desgraciadamente es donde encuentra su muerte. Ya que mencioné las rodillas y Kill Bill, por un lado, esta es la primera de dos películas en la que el personaje de Samuel Jackson muere junto al personaje de Walton Goggins, que no digo de cuál se trata para evitar spoilers. Y por el otro lado, Django y Kill Bill comparten escenas parecidas, mientras que en La Hora del Pistolero este permite ser libres a las mujeres esclavizadas, pero prohíbe a Stephen salir mientras los mira desde el balcón, en la otra película pasa algo parecido, mas no digo nada por si no la vieron, igual quienes lo hayan hecho sabrán de lo que hablo. Django es el western más taquillero de la historia tras superar a Dance with Wolves, que de todos modos sigue ostentando el primer puesto a nivel nacional. Técnicamente, esta no es la primera película de Django en la que Quentin participó, porque pese a que en 1966 solo tenía 3 años, sí que tuvo un papel menor en Django Sukiyaki. Christoph Waltz dio vida a un personaje similar a Schultz en Battle Angel Alita, siendo un cazarrecompensas bastante futurista, pero uno al fin y al cabo. Aunque ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, fue con un personaje bastante relevante. Incluso por mucho tiempo fue la actuación con más tiempo de pantalla en ganar el premio al estar presente en 1 hora, 6 minutos y 17 segundos de película, hasta que Marshall Ali ganó el premio apareciendo durante unos segundos más en Green Book. En China, el lanzamiento se retrasó, entre otros motivos, porque solicitaban que la sangre sea más oscura para reducir la cantidad de salpicaduras. Igualmente, eso seguro lo hicieron para poner una traba extra. Michael Riva, el diseñador de producción al que está dedicado el crédito final de Django, falleció el 7 de junio de 2012 después de haber aportado lo suyo al largometraje, que fue su última participación en un film. Twin Peaks cuenta con Michael Park, Bruce Tamblyn y Bruce Dern, 3 miembros del elenco de este film. Esta también es la segunda película de Tarantino en la que Samuel L. Jackson regaña a su jefe en privado como si fuesen iguales, a pesar de comportarse como subordinado en otras circunstancias. Anteriormente lo vimos con Marcellus en Pulp Fiction. Tal cual comenté al principio, la palabra con N se dice y mucho. Sin embargo, son 4 los personajes que la usan al menos unas 10 veces. Big Daddy casi entra al podio tras decirla 11 veces, Django se queda con el tercer puesto al decirla 14, en el segundo lugar está Stephen habiendo pronunciado la palabra 27 veces, y obviamente el que más la dice es Calvin con el récord de 29. No voy a decirlas una por una, pero las armas tan icónicas en este largometraje están por doquier y no se repiten mucho. En pantalla están viendo una lista de algunas que presenciamos y sus respectivos portadores. Al comienzo de Django, uno de los dueños de esclavos muestra una sonrisa repleta de dientes blancos y perlados perfectos, algo que depende de cómo se lo mire podría ser otro contraste con King Schultz, considerando su profesión. Lo que usan de moneda estos hombres llegando al final de la película mientras están jugando al póker son literalmente orejas cortadas de esclavos. ¿Y recordás que estabas haciendo el 26 de abril de 2011? Porque Tarantino estaba terminando su guión por fin. Al menos esa es la fecha del borrador final del mismo. Algunos errores son que al entrar a Candyland por primera vez se ve que el pasto está corto, pero cuando Django y Brumilda se van del lugar se puede ver que hay hierba alta. En esta escena, Butch saca su revólver para apuntar al médico, aunque en el siguiente corte se lo ve apuntando con la escopeta solamente a Django y en el próximo corte vuelve a tener las dos armas. Stephen dice motherfucker 4 veces en la película, no obstante la palabra no existió hasta muchos años después, aproximadamente se empezó a usar en 1900 y el diccionario de Oxford enumera el uso más temprano recién en 1918. También se menciona Lubbock, ciudad que no se fundó sino hasta 1976, 18 años después de los sucesos vistos en el film. De este tipo de errores hay varios, como el uso de la dinamita, la cual se inventó recién en el año 1867. Calvin Candy compra un esclavo con un oso de peluche, algo imposible considerando que este juguete no se inventó sino hasta el mandato de Theodore Roosevelt unos 40 años después, de ahí el nombre Teddy que se le da al peluche. La plantación de algodón ubicada en Gatlinburg es prácticamente imposible ya que es una región muy montañosa e inhóspita como para un cultivo de algodón. El busto en el hall de entrada en el club de Cleopatra
no es de ella, sino de Neferneferuaten Nefertiti. Igualmente esto no es un error, sino que se trata de una muestra de la ignorancia de los personajes. Hasta donde tengo entendido, así lo dicta el guión. Al dejar caer el casquillo de bala que tiene Jules en el sombrero, se escucha un sonido metálico muy raro teniendo en cuenta que se encuentra en la nieve, por lo que evidentemente no sonaría así. Pajitas de plástico de alta calidad como las que usa Candy no existían para el momento de la película, ni tampoco gafas de sol como las que usa el protagonista. Si bien existían ambas cosas, no eran igual a las que vimos acá. Y pese a que vemos a Calvin fumando cigarrillos en varias ocasiones, en realidad en Estados Unidos no se fabricó en masa sino hasta 1881, aunque nuevamente esto podría no ser un error, considerando que Candy es un francófilo y en Europa sí que se distribuía ampliamente, por lo que fácilmente pudo haberlos importado. De todas maneras, la película es una bomba y recibió múltiples premios y nominaciones. Christoph Waltz ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, Quentin a Mejor Guión y obviamente que Globos de Oro y premios BAFTA no podían faltar. Dejando a un lado lo que ganó, el film cuenta con nada más y nada menos que con 7 actores que al menos fueron nominados al Oscar, siendo Jamie Foxx, Samuel Jackson, Jonah Hill, Bruce Tamblyn, Leonardo DiCaprio, Bruce Dern y Christoph Waltz. Al ganarlo, este último finalizó su discurso de aceptación y agradecimiento diciendo «Lo siento, no pude resistirme», haciendo referencia a la línea final del Dr. King Schultz. Los críticos no fueron los únicos en aprobar la película, que obtuvo un 87% de aprobación en Rotten Tomatoes por parte de la plataforma, ya que el público le dio un 92% de aprobación, mientras que en IMDb cuenta con una puntuación de 8,5 sobre 10 que nace de casi 2 millones de opiniones diferentes. Sin dudas es un peliculón. ¿Y vos cuánto le das del 1 al 10? Con esta terminé la lista de curiosidades, pero tengo muchas más sobre otras películas y varias series, así que no te olvides de chequear que seguramente algo que te guste vas a encontrar. Si te gustó el video, con un like te voy a estar más que agradecido. Así YouTube ve que gusta, lo recomienda más y me ayudas enormemente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte. No te olvides de decirme sobre qué obra te gustaría ver 200 curiosidades. No te olvides de seguirme para más y te veo en la próxima con datos de otra cosa.